Victoria y Javi, ¿Sí? mirad, os comento. Habéis sido seleccionados, ¿vale? Pero necesito que hagáis una prueba final. Vale. Para ello necesito que me entreguéis, si lo tenéis a mano, vuestras libretas, los apuntes, lo que tengáis, porque vais a hacer un poema con las palabras que yo os voy a decir, pero va a ser improvisado. Y vais a tener 10 segundos cada uno. Vale. ¿Quién empieza? Pues él. Yo no tengo problema. Entonces yo tampoco, yo voy yo antes. ¿Me da igual? ¿Sí? Sí, yo. Vale, perfecto, pasa. ¿Te la entrego? Sí, claro. Gracias. Dámela. ¿Puedo poner esto aquí? Sí. Vale. Vale, las palabras ¿Pero son... él va a escuchar? ¿Puedo cerrar la Sí, puerta? cierra la puerta. O me puedo quedar, porque total, ¿qué importa, no? Pero si paso yo... De uno en uno, por favor, Javi. Cierra la puerta, por favor, cuando salgas. Gracias. Vale. Las palabras son las siguientes, ¿vale? Amor, vida y rechazo. Amor, vida, rechazo. Vale. Cuando quieras. Puede ser corto o largo, algún... 6 estrofas. Vale. 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 ¿Empiezo cuando quieras? Sí, claro, cuando estés preparada. Vale, pues sí, yo ya he improvisado antes, no hay problema. Amor, vida, rechazo. Perfecto. Vale. El amor está en cada esquina. Lo miras por donde caminas. La vida da muchas vueltas. Se asoma sin que te des cuenta. El rechazo nos aparece a todos. Mientras que les afecta a otros. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Profundo, ¿verdad? Sí, me ha gustado mucho. ¿Verdad? Ahora ya te llamaremos, ¿vale? ¿Y ya? ¿No quieres que haga otro? No te preocupes, con uno ya es suficiente. Ahora que entre tu Vale. compañero, toma, te entrego la Pero libreta. hace falta que entre él, en plan, si Sí. también. ¿Sí? No me llames compañero. Soy el mejor poeta del mundo entero. Eso ya lo veremos. Vale, yo voy a estar aquí afuera. Sí, ¿Cualquier cosa? sí, cierra la puerta, por favor. Afuera, a tu vera. Esta persona no tiene ni idea de con quién se mete. Vamos a empezar. Las palabras son Soy como el reportero tribulete. amor, Amor, vida vida y rechazo. y rechazo. Cuando quieras y estés preparado, adelante. Vale. El amor... Perdón. De todos los sentimientos, el peor es el amor, pero lo digo con sentido del humor. Es horrible cuando te causa rechazo, cuando te duele en el corazón, cuando te estalla todo el bazo. Lo más importante en esta vida es no caer en el racismo y no apuntarte a Pegida. Si tú quieres algo importante, simplemente zarpa, navega, conviértete en navegante. ¿Me parece correcto? Correcto. Perfecto. Eran 6 estrofas. Creo que se ha pasado un poco. No han sido 6. Mejor. Pasa. Mejor que sobre que falte. Si te echas un poco. Ya, pero no me quites el esmalte. ¿Tenéis alguna relación entre...? ¿Qué va? ¿Seguro? Sí. Vale. Ajá. Bueno, pues ya tengo los resultados. Vale. Crucemos los dedos. Sí, y Voy a saltemos los valorar dados. uno por uno. Javi, tengo que decir que te he visto muy inseguro. Inseguro yo. Sí, con muchísima inseguridad. Estabas un poquito nervioso.
No, yo mirabas a todos lados menos a mí. Yo no estaba nervioso. Y el poema no es que me haya convencido mucho. Está bien, está muy bien, pero no era lo que yo buscaba. Eso no es para todos, tranquilo. Que no era lo que tú buscabas. Lo siento. A la próxima será. No habrá próxima. Ya, ya. Ponte al lado de tu compañera, por favor. El rechazo no es para todo el mundo. Hombre, es un plato de bastante mal sabor. Vale, Y Victoria, la verdad que me ha gustado mucho. vale. Has estado muy segura en ti misma Ujú. y no has tenido duda en ningún momento. Así que tengo que decirte que tú eres la ganadora. Ok. ¿Esta? ¿La ganadora? Sí, ya Lo ha hecho escuchaste. mucho mejor, hay que reconocerlo. Perfecto. Entonces, ¿cuándo tengo que venir de nuevo? Ya te llamaremos, tenemos tus datos y tal, así que nos pondremos, el director de casting se pondrá en contacto contigo. Perfecto. Pues muchas gracias. De nada, a ti. Hasta luego. Vaya mierda de amigo. Lo siento. Hmm. No todo se puede conseguir en esta vida. Si dijera que estoy contento, sería que miento. Pero Ahora, no te preocupes. te estás perdiendo una oportunidad de oro conmigo. Podrías haberme tenido de amigo, pero vas a tenerme como Pero es que yo aquí archienemigo. no busco amigos. Ya sabes a lo que me refiero. Y si no lo consideras, Reconoce que tu compañera la ha hecho mucho y mejor, si no lo lo, con- siento. y si no lo consideras, tendré que tratarme con mayor esmero. ¿Puedes salir de mi despacho, por favor? Hasta luego. Hasta luego no. Que te pego.